Lección 1. Explorando nuevas ciudades. Me encantaría visitar una ciudad en la que no hayamos estado antes. Eso suena emocionante. ¿Qué ciudad estás considerando? He oído cosas muy buenas sobre Barcelona. La arquitectura es impresionante. Barcelona sería increíble. Los edificios de Gaudí son impresionantes. Exactamente. Me muero por ver la Sagrada Familia en persona. Definitivamente es una visita obligada. ¿Qué hay de la comida de allí? He oído que las tapas son deliciosas. Podríamos probar tantos platos diferentes. Sí, y tengo ganas de probar churros con chocolate. Esas suenan deliciosas. Debemos añadir eso a nuestro itinerario. Y no nos olvidemos de las playas. Relajarse junto al mar sería perfecto. Absolutamente. Un poco de sol y arena mejoraría la experiencia. ¿Cuánto tiempo crees que deberíamos quedarnos? Diría que al menos una semana, para explorar todo a fondo. Eso suena razonable. Tal vez podamos hacer excursiones de un día a ciudades cercanas. Gran idea. Girona y Tarragona están cerca y merecen una visita. Me encantaría ver sitios históricos y calles encantadoras. Además, podemos sumergirnos en la cultura local. Sí. Un recorrido a pie podría ayudarnos a descubrir joyas ocultas. Definitivamente. Ya estoy sintiendo la emoción. Yo también. Planear viajes es casi tan divertido como hacerlos. ¿Deberíamos empezar a buscar alojamientos? ¿Sí? Busquemos algunos lugares encantadores para quedarnos. Espero que podamos encontrar algo con vistas. Una terraza en la azotea sería encantadora para ver la puesta de sol. A por nuestra emocionante aventura en Barcelona. Lección 2. Maravillas de la naturaleza. Estoy realmente impresionado por la belleza y la grandeza de las cataratas. Estoy completamente de acuerdo. Son absolutamente impresionantes. La forma en que el agua cae en cascada es fascinante. Parece la escena de una película, ¿verdad? Sí, estoy abrumado por el asombro. El poder de la naturaleza es asombroso. Pone las cosas en perspectiva. Realmente lo hace. Me siento tan pequeña aquí parada. Pero en el buen sentido. Hace que aprecies el mundo que te rodea. Exactamente. ¿Has visto algo así antes? No, es la primera vez que veo una cascada tan magnífica. Lo mismo aquí. No esperaba que fuera tan impresionante. La bruma le da un toque mágico. Me encanta cómo se siente en mi piel. Sí, es refrescante, especialmente en un día caluroso. ¿Deberíamos tomar algunas fotos para recordar este momento? Absolutamente. Capturemos la belleza mientras podamos. Quiero hacerme una foto con las cataratas de fondo. Gran idea. Puedo ayudarte a tomar esa foto. Gracias.
Y luego tú también deberías ir a tomar algunas fotos. Lo haré. Haré mi mejor pose frente a las cataratas. No puedo esperar a ver eso. Espero que no te mojes demasiado. Solo un poco de chapoteo valdrá la pena para obtener la foto perfecta. Estamos aquí para crear recuerdos juntos en este increíble lugar. Sí, me alegro mucho de haber venido aquí. Es realmente inolvidable. Disfrutemos cada momento y exploremos más. Absolutamente. Hay mucha más belleza por descubrir. Lección 3. La economía de Texas. ¿Ha considerado los ingresos que generan la fabricación y el turismo aquí en Texas? Sí, Texas tiene una economía muy diversa. Los números son bastante impresionantes. Absolutamente. La fabricación contribuye de manera significativa, especialmente en tecnología y energía. Y el turismo también añade un impulso sustancial, ¿no es así? Sin duda lo hace. La colorida historia de Texas atrae a millones de visitantes cada año. Sí. Desde el Álamo hasta la vibrante cultura de ciudades como Austin, hay mucho por explorar. Esa variedad hace de Texas un destino único para los turistas. Me encanta cómo la historia se entrelaza con las atracciones modernas. Sí, da a los visitantes una sensación de conexión con el pasado. ¿Has visitado muchos sitios históricos aquí? Lo he hecho. Cada una cuenta una historia fascinante sobre el viaje de Texas. Me parece interesante lo diversas que son las influencias en la cultura de Texas. Sí, las influencias mexicanas, nativas americanas y occidentales crean un rico tapiz. Y la escena gastronómica es un ejemplo perfecto de esa mezcla. Exactamente. La cocina Tex-Mex es una de mis favoritas. El mío también, los sabores son tan vibrantes y auténticos. Deberíamos explorar más restaurantes locales durante nuestra próxima salida. Definitivamente. Cada lugar tiene su propia versión única de los platos tradicionales. No olvidemos los festivales. Celebran la cultura de Texas a la perfección. Cierto. Eventos como la fiesta de San Antonio muestran el espíritu y la diversidad de Texas. Todo esto es vital para la economía del estado, ya que apoya a las empresas locales. Realmente lo es. Es increíble lo interconectado que está todo. Estamos aquí para apreciar la colorida historia de Texas y sus contribuciones. Lección 4. Planeando una aventura turística. ¿Has decidido dónde ir a hacer turismo mañana? Estoy pensando en visitar el Museo de Arte. He oído que las exhibiciones son cautivadoras. Eso suena maravilloso. Los museos de arte suelen ofrecer experiencias tan ricas. Sí. Además, me gusta explorar diferentes estilos y periodos del arte. ¿A qué hora crees que deberíamos ir? Creo que abre a las 10 de la mañana. Eso debería darnos tiempo de sobra. Perfecto. Deberíamos desayunar primero. Absolutamente.
Un buen desayuno nos mantendrá con energía para el día. Conozco un gran café cercano que sirve deliciosos panqueques. Los panqueques suenan deliciosos. Hagamos de ese nuestro lugar para desayunar. Después del desayuno, podemos pasear hasta el museo. No está demasiado lejos. Será precioso. Un buen paseo nos ayuda a digerir la comida. ¿Quieres llevarte nuestras cámaras para hacer algunas fotos? Definitivamente, quiero capturar el hermoso arte y nuestras aventuras. No puedo esperar a ver lo que descubrimos juntos. Yo tampoco. El arte tiene una forma de provocar conversaciones e ideas. Exactamente. Podemos discutir nuestras perspectivas sobre lo que vemos. Espero que tengan exhibiciones interactivas. Siempre son divertidas. Eso sería una ventaja. Hace que la visita sea más atractiva. Sí. Aprender siempre debe ser agradable. ¿Vamos a comprobar si hay algún evento especial en el museo? Buena idea. Una conferencia o una visita guiada podrían mejorar nuestra visita. Lo buscaré mientras bebemos nuestras bebidas. Excelente. Por un día lleno de arte e inspiración. Salud por eso. Aprovechemos al máximo nuestra aventura turística. Lección 5. Sostenibilidad creativa. Eso es fantástico. Mira estas hermosas bolsas hechas de plástico reciclado. Estoy de acuerdo. Es una forma inteligente de reducir el desperdicio y promover la creatividad. Ambos son elegantes y respetuosos con el medio ambiente. Exactamente. Me encanta cómo la creatividad puede transformar los residuos en algo útil. ¿Has visto esas joyas hechas con llaves viejas? Sí, son tan únicos e inteligentes. Podría comprar un par. Gran elección. Aprecio cómo convierten los objetos cotidianos en arte. Es inspirador, ¿verdad? Todos podemos contribuir a la sostenibilidad. Absolutamente. Nos anima a pensar de forma innovadora. Debería intentar crear algunas manualidades en casa. Suena como una idea maravillosa. ¿Tienes algún proyecto específico en mente? Quizá pueda hacer posavasos con corchos de vino viejos. Sería perfecto. Son funcionales y añaden un toque personal. Exactamente. Además, sería una forma divertida de reciclar. ¿Deberíamos inscribirnos en un taller aquí? Sí, me encantaría aprender más sobre los métodos de artesanía ecológicos. Podría ser una excelente manera de pasar tiempo juntos y ser productivos. Estoy completamente de acuerdo. Además, podemos llevarnos a casa nuestras creaciones. Estamos aquí para ser creativos y al mismo tiempo ayudar al planeta. Salud por eso. Hagamos un impacto positivo juntos. Sigamos explorando la feria en busca de más inspiración. Lección 6. Construir un nuevo hogar. Es mucho trabajo, pero creo que al final valdrá la pena. Estoy completamente de acuerdo. Mudarse puede ser agotador pero también muy gratificante.
Sí. Espero que mi nueva casa pronto se sienta como en casa. Estoy seguro de que lo hará. Tienes un gran ojo para la decoración. Gracias. Planeo agregar toques personales para que sea acogedor. Esa es la clave. Los objetos personales realmente hacen que un espacio se sienta acogedor. También quiero crear un pequeño jardín en mi balcón. Eso suena maravilloso. Las plantas dan vida y color a cualquier espacio. Ya he escogido algunas hierbas y flores. Perfecto, las hierbas frescas serán muy útiles en la cocina. Exactamente. Ya me imagino cocinar con mi propia albahaca y tomillo. ¿Ya tienes los muebles montados? Un sofá y una mesa de comedor, pero aún necesito algunos toques finales. ¿Qué tal una silla cómoda para leer? Es una idea fantástica. Definitivamente necesito un rincón de lectura. Y algunas obras de arte para colgar en las paredes serían encantadoras. Sí. Quiero elegir piezas que reflejen mi personalidad. Deberías visitar las galerías o ferias de artesanía locales para encontrar hallazgos únicos. Gran sugerencia. Apoyar a los artistas locales siempre es un placer. ¿Estás planeando una reunión de inauguración de la casa? Me encantaría. Compartir el espacio con amigos es importante para mí. Avísame cuándo. Estaría encantado de ayudar a organizarlo. Gracias. Será divertido celebrar juntos este nuevo capítulo. Estamos aquí para que su nuevo lugar se sienta como un hermoso hogar. Salud por eso. Espero con ansias todos los recuerdos que vendrán. Lección 7. ¿Cómo navegar por el cambio? Está claro que la sociedad y el mercado se han vuelto más dinámicos y competitivos. Estoy completamente de acuerdo. El ritmo del cambio es asombroso. Sí, las empresas deben adaptarse constantemente para seguir siendo relevantes. Puede resultar abrumador, pero también abre muchas oportunidades. Exactamente. La creatividad y la innovación son más importantes que nunca. ¿Has notado cómo las preferencias de los consumidores cambian rápidamente? Sí, las tendencias cambian en un abrir y cerrar de ojos. Las empresas deben ser ágiles. Es fascinante cómo las redes sociales influyen en lo que compra la gente. Absolutamente. El marketing ha evolucionado drásticamente en los últimos años. Ya no se trata solo de publicidad, se trata de compromiso. Y establecer conexiones auténticas con los clientes es vital. Creo que fomenta la lealtad y la confianza en una marca. ¿Cree que las empresas deberían invertir más en prácticas sostenibles? Sí, los consumidores actuales suelen preferir empresas responsables con el medio ambiente. Eso es cierto. La sostenibilidad puede ser un fuerte argumento de venta. Es impresionante cómo algunas marcas integran con éxito esos valores. Exactamente. Refleja su compromiso con la comunidad y el planeta. ¿Deberíamos considerar cómo estas dinámicas afectan a nuestros propios proyectos? Definitivamente. Debemos estar al tanto de las tendencias para posicionarnos bien. Centrémonos también en ofrecer un valor real a nuestra audiencia.
De acuerdo. El contenido atractivo siempre captará la atención. Estamos aquí para prosperar en un mercado competitivo con creatividad. Salud por eso. Aceptemos los cambios e innovemos juntos. Lección 8. Aventuras de compras. Empujo el carrito por toda la tienda para reunir todo lo que tengo en la lista. Eso parece una gran tarea. ¿Pesa el carro? Es grande, pero me las arreglo. Sin embargo, cuando termino, siento que he completado un entrenamiento. ¡Ja! La compra de comestibles ciertamente puede ser una forma de ejercicio. Absolutamente. Debería añadirlo a mi rutina de ejercicios. Tú también podrías. Quemar calorías mientras compras es eficiente. Sí. E intento moverme rápido para evitar las prisas del fin de semana. Pensamiento inteligente. La tienda puede estar bastante abarrotada. Navego por los pasillos como un piloto de carreras. Velocidad y precisión. Me encanta esa imagen. Deberías usar un casco de carreras la próxima vez. Eso sí que tendría algunos looks interesantes. Lo haría, pero ganarías el campeonato no oficial de compras de abarrotes. Agradezco su apoyo en mis ambiciones de supermercado. En cualquier momento. ¿Qué artículos están en tu lista hoy? Solo lo esencial: frutas frescas, verduras y algunos bocadillos. Los bocadillos son vitales. ¿Qué tipo estás considerando? Estoy dividido entre patatas fritas y frutos secos. ¿Por qué no las dos? Un buen equilibrio siempre funciona. Es una sugerencia tentadora. Puede que me dé un capricho. Date un capricho. ¿Te mereces un poco de diversión en tu carrito? Cierto. Una experiencia de compra completa es crucial. ¿Te ayudo con los objetos pesados? Eso sería increíble. Gracias. No hay problema. Conquistemos juntos esta aventura de abarrotes. Estamos aquí para que nuestros viajes de compras sean agradables y eficientes. Lección 9. Aventuras culinarias. La comida realmente hace que un día sea genial, ¿verdad? Absolutamente. Me alegro de que hagamos esto juntos. Hace que sea aún más agradable. Sí, compartir comidas deliciosas mejora la experiencia. ¿Qué debemos probar primero? Hay tantas opciones tentadoras. Vi un puesto que ofrecía tacos gourmet. Parecían irresistibles. Los tacos suenan fantásticos. Siempre son los favoritos del público. Pongámonos en fila y compremos algunos tipos diferentes. Gran idea. Podemos compartir y probar una variedad. Me encanta lo aventureros que podemos ser con la comida. Sí. Probar nuevos sabores es parte de la diversión de un festival gastronómico. Me pregunto qué otros platos deliciosos descubriremos. ¿Qué tal si también echamos un vistazo a los postres? Sí, un festival gastronómico no está completo sin algo dulce.
Quizás unos churros frescos o esa fuente de chocolate que vi. Oh, eso suena celestial. Definitivamente podría ir a por unos churros. Asegurémonos de dejar espacio para el postre después de nuestros tacos. Sin duda lo intentaré. Merecerá la pena. Un día lleno de comida y risas es un día bien empleado. Exactamente. Aprecio momentos como estos. Y es una excelente manera de explorar diferentes culturas a través de la cocina. Definitivamente. La comida une a las personas de la mejor manera. Por un día lleno de delicias culinarias. Saludos por eso y por la deliciosa aventura que tenemos por delante. Lección 10. El concepto de libertad. ¿Te imaginas si pudiéramos crear una sociedad libre en cualquier parte de la Tierra? Eso sería revolucionario. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, se trata de una cuestión compleja. Hay muchos factores a tener en cuenta. Absolutamente. No se trata simplemente de obtener la libertad, se trata de mantenerla. De acuerdo. Y no iba a permitir que yo, más que nadie, defendiera un sistema específico. ¿Por qué es eso? Tiene puntos válidos que hacer sobre los puntos fuertes de los diferentes sistemas. Agradezco tu confianza, pero siento que me superarían en número. No subestimes tus pensamientos. Todas las voces importan en estas discusiones. Cierto. Supongo que es importante facilitar un diálogo abierto. Sí. Involucrar diferentes perspectivas puede conducir a soluciones más ricas. Estoy de acuerdo. Las sociedades evolucionan a través de conversaciones y debates. Además, escucharnos unos a otros fomenta la comprensión y la colaboración. Y nos permite encontrar puntos en común incluso si no estamos de acuerdo. Definitivamente. Quizás esa sea la esencia de una sociedad libre. Mentes abiertas. Eso me gusta. Una sociedad que fomenta la exploración de ideas puede prosperar. Precisamente. Y adaptarse a los nuevos conceptos es crucial para el progreso. ¿Deberíamos pensar en formas de promover estas ideas en nuestra comunidad? Excelente sugerencia. Organizar debates locales podría despertar interés. Sí. Podemos invitar a ponentes y fomentar la participación. Estamos aquí para fomentar el diálogo sobre la libertad y la cooperación. Salud por eso. Inspiremos a otros a abordar estos temas vitales. Lección 11. Cómo encontrar la alegría en la vida cotidiana. Se trata de encontrar la felicidad en los momentos cotidianos, ¿verdad? Absolutamente. Esos pequeños momentos pueden traernos mucha alegría. Encuentro alegría en las cosas simples, como ver pasar las nubes. Sí, la naturaleza tiene una forma única de calmar nuestro espíritu. ¿Has notado cómo la risa puede alegrar un día mundano? Definitivamente, compartir una risa lo transforma todo. ¿Qué es lo último que te hizo reír? Oh, justo ayer vi a un perro persiguiendo su cola. Fue divertidísimo.
Eso suena adorable. Los animales tienen un espíritu muy juguetón. Nos recuerdan que no debemos tomarnos la vida demasiado en serio. Exactamente. A veces, necesitamos esa alegría. También encuentro felicidad cocinando. Probar nuevas recetas es muy divertido. Cocinar puede ser una salida creativa. ¿Qué has probado recientemente? Hice un delicioso plato de pasta con verduras frescas. Suena delicioso. Me imagino los sabores. Fue un éxito. Cocinar para amigos aumenta la alegría. Sí, compartir comida crea recuerdos maravillosos. ¿Qué otras pequeñas cosas te hacen feliz? Para mí, es leer un buen libro en un día lluvioso. Eso es maravilloso. Perderse en una historia puede ser mágico. Realmente lo es. ¿Qué hay de ti? Me encanta escuchar música mientras disfruto de una taza de té. Una combinación perfecta. La música puede mejorar nuestro estado de ánimo al instante. De hecho, a veces, incluso bailo en mi cocina. Suena como una forma divertida de celebrar la vida. Lo es. Cada pequeño momento merece ser apreciado. Estamos aquí para encontrar la felicidad en nuestra vida cotidiana. Lección 12. La importancia de la democracia. Es interesante reflexionar sobre cómo llegamos aquí y para qué nos enviaron aquí. Sí, entender nuestro propósito es esencial, especialmente en la defensa de la democracia. De hecho, no se puede exagerar la importancia de la democracia. Empodera a los ciudadanos y da voz a todos. Exactamente. Cada voz contribuye al proceso democrático. Me pregunto cómo podemos alentar eficazmente a más personas a participar. Quizás podríamos empezar por organizar debates vecinales. Suena como una gran idea. Compartir información ayuda a crear conciencia. Además, debemos enfatizar el impacto que la votación tiene en nuestra comunidad. Sí, muchas personas no se dan cuenta de cómo sus votos moldean las decisiones locales. Recuerdo cuando Tony enfatizó eso en su discurso. Su punto de vista sobre la responsabilidad cívica me resonó. Absolutamente. La democracia se basa en la participación activa de todos los miembros. A propósito de eso, también debemos motivar a las generaciones más jóvenes. Eso es crucial. Involucrar a los jóvenes puede conducir a un cambio duradero. Podríamos considerar la posibilidad de organizar talleres en las escuelas. Gran idea. La educación temprana sobre la democracia podría despertar interés. Además, el uso de las redes sociales podría amplificar nuestros esfuerzos para llegar a un público más joven. Sí, plataformas como Instagram y TikTok podrían ser eficaces. Imagina una campaña divertida que anime a las personas a conocer sus derechos. Me encanta esa idea. El contenido informativo pero atractivo puede llamar la atención. Estamos aquí para promover el valor de la democracia en nuestra comunidad. Salud por eso.
Inspiremos a otros a actuar y a hacerse escuchar. Lección 13. Cómo navegar por un conflicto. Con frecuencia se nos dice que lo peor que podemos hacer es provocar conflictos, aunque sea para hacer lo correcto. Sí, es una perspectiva interesante. Me hace pensar en cómo afrontamos situaciones difíciles. Exactamente. A veces, defender lo que es correcto puede generar desacuerdos. Cierto, pero ¿es mejor permanecer en silencio para evitar conflictos? Ese es el dilema, ¿no? Queremos abogar por el bien sin crear tensión. Creo que hay maneras de expresar nuestros puntos de vista sin hostilidad. De acuerdo. Abordar las conversaciones con empatía puede marcar una gran diferencia. Sí. Encontrar puntos en común puede ayudar a aliviar la tensión. ¿Ha experimentado una situación en la que tuvo que hablar? Sí. Una vez tuve que abordar un problema en el trabajo que otros ignoraban. ¿Cómo lo manejaste? Lo abordé con calma, compartiendo mis preocupaciones mientras escuchaba sus pensamientos. Eso suena muy diplomático. Ayudó a abrir un diálogo constructivo en lugar de crear fricciones. Eso es impresionante. Demuestra que se puede abogar por el cambio con respeto. Sí, es importante asegurarse de que todos se sientan escuchados. ¿Deberíamos alentar a los demás a entablar un diálogo en lugar de guardar silencio? Definitivamente. Fomenta un entorno más sano y abierto. Después de todo, los conflictos a veces pueden conducir a resoluciones importantes. Exactamente. El cambio requiere coraje, aunque sea incómodo. Estamos aquí para abogar por lo que es correcto, incluso en medio de desacuerdos. Lección 14. Recuerdos tormentosos. Justo el otro día, empecé a oír cosas afuera. ¿De verdad? ¿Qué tipo de cosas? Podía oír cómo el viento se intensificaba y las ramas crujían. Eso suena espeluznante. ¿Te sentías nerviosa? Un poco. Entonces, una gran ráfaga de relámpagos cruzó el cielo. ¡Guau! Esos destellos pueden ser hermosos y aterradores a la vez. Exactamente. Lo iluminó todo durante una fracción de segundo. ¿Vio algo inusual durante la tormenta? De hecho, lo hice. Me di cuenta de que un pájaro luchaba por encontrar refugio. Pobrecita. La naturaleza puede ser muy dura durante las tormentas. Sí. Quería ayudar, pero era demasiado arriesgado salir. Eso es entendible. La seguridad debe ser lo primero. Cierto. Recordé el miedo de mi infancia a los truenos. Tenía los mismos miedos. Me escondería bajo las mantas. Yo también. Esperaría a que pasara, esperando que después amaneciera. Es curioso cómo temíamos las tormentas en aquel entonces. Ahora, aprecio su poder y belleza. Sí, hay algo majestuoso en la furia de la naturaleza. Y el olor de la lluvia después es simplemente delicioso.
Oh, me encanta ese olor. Se siente refrescante. Estamos aquí para disfrutar de la emoción de las tormentas, pasadas y presentes. Lección 15. Conversaciones interesantes. ¿Debo hacer mis propias preguntas durante el taller? Definitivamente. Demuestra interés y compromiso. Me preocupa interrumpir a alguien o tomarme demasiado tiempo. Esa es una preocupación común, pero se anima a hacer contribuciones. Cierto. Hacer preguntas puede mejorar la discusión para todos. Sí, puede conducir a información valiosa y a una comprensión más profunda. ¿Qué tipo de preguntas cree que son las más eficaces? Las preguntas abiertas suelen arrojar respuestas más atractivas. Eso tiene sentido. Invitan a otros a compartir plenamente sus pensamientos. Exactamente. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿te gustó este tema? Podrías preguntar, ¿qué es lo que te pareció más interesante sobre este tema? Perfecto. Permite una conversación más rica. Definitivamente lo tendré en cuenta para futuras discusiones. Y no olvides escuchar activamente las respuestas. Correcto. La buena comunicación es una calle de doble sentido. Escuchar demuestra respeto por las opiniones de los demás. Eso es tan cierto. Fomenta el diálogo abierto. Y ayuda a construir conexiones más sólidas con las personas. Ahora me siento mucho más segura de poder participar. Me alegra oír eso. Deberíamos apoyarnos mutuamente a la hora de hacer preguntas. Sí. Fijémonos el objetivo de participar más en las discusiones juntos. Estamos aquí para fomentar la curiosidad y las conversaciones significativas. Salud por eso. Sigamos aprendiendo y creciendo.